Salmo 74. Se cree que este salmo se compuso con ocasión del asolamiento de Jerusalén y de la destrucción del templo. Su lenguaje se parece mucho al de las lamentaciones de Jeremías. Reunido en las mismas ruinas del templo, que había sido destruido y profanado por los ejércitos babilónicos, el pueblo de Israel apela al Señor y expresa su angustia y dolor al percatarse de las consecuencias e implicaciones físicas, económicas, morales, políticas y religiosas de la catástrofe que se produjo con la derrota militar, la deportación del liderazgo del pueblo y el exilio a Babilonia. La comunidad se siente abandonada y desmoralizada y le pide a Dios su pronta intervención, ayuda y socorro. La idea de que Dios les había abandonado constituía para el pueblo un grave problema ético y teológico, pues el Señor se caracterizaba por sus intervenciones salvadoras y liberadoras en la historia nacional. En ese momento de crisis política y dolor espiritual, Israel se preguntaba ¿por qué Dios le había abandonado? Este poema se puede catalogar como un salmo de súplica nacional en el cual el pueblo se presenta ante el Señor para implorar su intervención liberadora frente a una catástrofe nacional. De los versículos 1 al 11, el salmo comienza con unas preguntas claves que exponen la preocupación del poeta. Oh Señor, ¿por qué nos has desechado? ¿Por qué te has ido en contra de las ovejas de tu prado? ¿Hasta cuándo, Dios, nos afrentará el adversario? ¿Blasfemará el enemigo para siempre tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué te quedas de brazos cruzados? Junto a estas preguntas, el escritor bíblico incluye un clamor intenso. Pide a Dios que recuerde a su pueblo, el cual adquirió desde tiempos antiguos y lo hizo su herencia. El salmista le suplica a Dios que se percate de todo el mal que los ejércitos babilónicos hicieron en Jerusalén. Los símbolos nacionales han sido destruidos y el pueblo estaba en peligro de perder su identidad. El poeta describe las acciones bélicas del ejército invasor con la figura de un leñador que trabaja con sus hachas y martillos para abrirse paso en el bosque. El objetivo de la imagen es doble: subrayar la violencia de la invasión y presentar la destrucción total de la ciudad. Además, quemaron impunemente el templo y lo destruyeron, que era entendido como una profanación del nombre divino. En medio de ese ambiente de destrucción física, derrota militar y angustia espiritual, el poeta se siente profundamente desmoralizado, pues no ve posibilidades ni señales de triunfo. En su crisis inclusive no ve la presencia de los profetas ni entiende hasta cuándo durará la devastación. En la antigüedad se pensaba que la mano derecha era símbolo de acción, poder y autoridad. El hecho de mantener la mano inerte en el pecho es símbolo de total inactividad. De los versículos 12 al 17, dos cosas sirven para traer tranquilidad a la mente de los que se quejaban por lo que estaba ocurriendo. Primero, que Dios es el Dios de Israel, quien ha pactado con su pueblo. Es un estímulo a la fe y la esperanza, con el fin de animarles a esperar el favor divino. Y menciona varias proezas que el Señor había hecho por ellos, entre esas la destrucción del Leviatán, que es como llama aquí al faraón y su ejército. Segundo, que el Dios de Israel es el Dios de la naturaleza. Él ordena las estaciones y es el dueño del día y la noche. Es soberano tanto del espacio como del tiempo. Él es el Dios de la historia. De los versículos 18 al 23, el salmista hace sus peticiones finales, hace un clamor con sentido de urgencia, suplicando que el Señor no olvide ni ignore lo que los enemigos le han hecho a la nación. Para el salmista, el Señor no puede ignorar lo que los enemigos han hecho, pues estaría ofendiendo su propia naturaleza y no avanzaría su causa. Levántate es un grito de guerra, es un clamor a la batalla, es una forma de llamar a las armas. La idea es que Dios intervenga nuevamente en la historia, como lo hizo en el periodo de la conquista para liberar a su pueblo. El poeta utiliza dos imágenes llamativas: tórtola, que representa al pueblo de Israel, y las fieras, que representan a Babilonia. Este salmo revela la importancia de la oración.
El pueblo clama a Dios para que el problema y la angustia culminen lo antes posible. Y esto nos recuerda la oración de Cristo en el Getsemaní, cuando pidió al Padre que si era posible no pasara ese trago amargo, pero que a pesar de su angustia se hiciera solo su voluntad. Su fe no se debilitó en medio de la dificultad. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros con una fe firme y dispuesta a hacer su voluntad.